¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, buenos días, Natalie. ¿Cómo estás? Buenos días, Gloria. Aquí muy contenta de compartir este espacio contigo. Gracias. Nada, antes de centrarnos en hablar del Alzheimer, ¿no? Y todo lo que lo rodea, me gustaría que habláramos un poquito más de ti. Bueno, que habláramos un poquito más, no que habláramos de ti, que empezáramos para conocerte un poquito más. También de cómo empezaste a emprender, ¿no? Ya que aquí, bueno, pues nos escuchan sobre todo emprendedoras. Entonces, bueno, por situarnos, creo que tu pasión por la psicología empezó cuando acabaste dirección de recursos humanos, ¿no? Y un posgrado en psicología laboral, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Después de recursos humanos y psicología laboral, que trabajaba en un departamento de recursos humanos, vi que no lo sentía, ¿no? No sentía aquello que estaba haciendo, no me conectaba, digamos, con la vida, ¿no? Con lo que yo realmente quería hacer. Así que pues, empecé psicología y en el camino de la psicología fue cuando me di cuenta, ¿no? De esta, bueno, de esta conexión, ¿no? que tengo con el mundo de las demencias. ¿Y qué te llevó a emprender? ¿Qué me llevó a emprender? Que había un vacío, que habían personas que necesitaban ese acompañamiento. Yo trabajaba en residencias, Ujú. bueno, cuando acabé la carrera, acabé el máster de neuropsicología, empecé a trabajar en residencias y yo veía que las familias iban solas, ¿no? Yo veía cómo cogían el coche y volvían solas a sus casas, ¿no? Y yo pensaba, es que estas personas no están acompañadas. Yo es que lo ves, lo estás viendo, ¿no? Continuamente y pensaba, no, es que hay más trabajo fuera, realmente, ¿no? Aquí dentro hay muchas cosas por mover, que sí, que hay que cambiar, pero pensaba, las personas cuidadoras han llegado hasta aquí saturadas y en el camino no han tenido el acompañamiento de nadie, ¿no? Entonces eso bueno, me abrió la mente y dije, "Va, voy por aquí, a acompañarles". ¿Y cómo fueron esos inicios a nivel emprendedora, empresaria? Pues con mucho movimiento, la verdad, porque empecé con una idea y luego esa idea se fue transformando. Claro, que Sí. yo creo que nos pasa un poco a todas, ¿no? También vas con Sí. una idea y luego ya el camino, ¿no? Bueno, como decía Antonio Machado, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Vale. Pero sí, empecé con acompañamientos en los domicilios, físicamente, presencialmente, pero Ujú. es que luego me expandía a nivel online. Luego fue cuando me di cuenta que yo quería ir a los domicilios, acompañar todo ese proceso hasta el momento de la residencia o permanecer en casa, esto depende de cada, ¿no? de cada situación, pero me di cuenta que en realidad quien necesitaba, ¿no? esa atención directa era la persona cuidadora, realmente en muchos casos sin necesidad de ver la persona con demencia, porque muchas veces era un proceso de duelo, era un tema mucho más profundo, ¿no? Y eso me hizo dar el salto a nivel online y con mucho movimiento. Los dos primeros años Ujú. fueron, yo creo que cada día tenía una idea distinta, ¿no? Y sí, fueron sí, de movimiento, lo diría de movimiento, ¿no? De mucha ilusión y muchos miedos también, porque claro, los dos primeros años tienes miedos por todos lados, ¿no? Porque No. no sabes si, ¿no? Tienes momentos de caídas y de subidas. No sé si habrías hecho algo diferente, si te acompañaste por algún tipo de mentora, No, fuiste improvisando. improvisando. Yo creo que como vengo de familia de autónomos, Vale. creo que eso quieras o no, ese chip ya lo tenía, porque toda la vida, toda mi familia, toda, hombres y mujeres, Sí. todos han sido autónomos en mi casa, sí. Y era una casa enorme, éramos muchas personas, éramos 15 personas viviendo en una Wow. casa, entre tíos y tal, era muy grande la casa, no nos cruzábamos, muchas veces, pero todos eran autónomos. Wow. Y siempre yo me acuerdo que en las comidas hablaba de, mira, voy a abrir esto, voy a probar esto, voy a no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que ya de por sí ya tenía esa sangre pintos que digo yo. Bueno, hablas de la familia y bueno, en tu caso pues es parte fundamental, ¿no? De especializarte. Hay quien nos especializamos igual por una inquietud profesional, porque ves un mercado que igual te pide, ¿no? X necesidad y otras veces por un tema personal, como o fue en tu caso, ¿no? Y no sé si te apetece que hablemos de tu bisabuela y de Y cómo fueron en esos últimos años con
con ella, ¿no? Tú tenías unos 17 años más o menos, ¿no? Por aquella época. Fíjate, y te agradezco mucho que me lo preguntes porque es la primera vez que lo pienso de verdad, hasta ahora no lo había pensado, que fue como la gran autónoma em, silenciada de la familia, ¿no? Porque era quien llevaba siempre todo, ¿no? No lo había pensado nunca hasta ahora, fíjate. Bueno, sí, todo empezó, realmente esta parte, mi parte es porque está ligada, ¿no? A la historia de vida, a lo que yo viví. Mi bisabuela para mí fue mi madre, lo sigue siendo, siempre lo he dicho y fue así, ¿no? O sea, mi madre a mí pues me abandonó de pequeñita, mi abuela trabajaba, por lo cual mi bisabuela, o sea, mis bisabuelos los dos, me hicieron de madre y de padre, ¿no? Y bueno, cuando yo tenía 16, ella tuvo un ictus y desarrolló una demencia y con 17 falleció. Durante ese tiempo la acompañé, la cuidé, la cuidamos en casa y vivíamos mi abuela y yo. Bueno, mi abuela, mi bisabuela y yo. Y pues la cuidamos como pudimos, ¿no? Fíjate, estoy hablando del año pues 2006. Ujú. En 2006 no había internet Ya, tal y como lo tenemos ahora. Sí que había, pero no teníamos los SMS, ¿no? De aquel momento, pero no había ese acceso, no hay información, se hablaban de demencia senil, y cuando sabemos que hoy ya no existe, era otro momento, otro momento, ¿no? de la vida. Y claro, la soledad, ¿no? que sentimos y que sentí, ¿no? Para poder cuidarla de ella, también lo que me estaba pasando a mí. Em, Justamente conectar con esa soledad que yo viví fue lo que a mí me impulsó. Y ella, yo siempre he dicho que para mí lo que yo hago es una manera de honrar su vida. O sea, que ella me enseñó mucho en vida, pero me enseñó también durante su proceso de enfermedad y durante su muerte. Yo creo que me ha dejado un aprendizaje, vamos, de los más bonitos. ¿cómo se llamaba? Griselda se llama. Yo siempre he pensado que es muy potente el nombre. Tanto. Tú siempre comentas, ¿no? Que a pesar del dolor, ¿no? Que jamás te rendiste a esa posibilidad, ¿no? De, pues, de cuidarla, también de cuidarte a ti con las herramientas que tenías, pero ¿qué herramientas puede tener, ¿no? Una persona con 17 años que de repente le viene algo así tan fuerte. Hay veces que tú pasas por una tormenta y no sabes cómo la pasas. Y que luego miras atrás y dices, sí, le ha pasado, pero porque me lo he propuesto, ¿no? Yo creo que todos atravesamos tormentas, todos tenemos tormentas más grandes, más pequeñitas, pero todos llevamos una mochila y vamos Mm. cambiando las tormentas con esas mochilas, ¿no? Yo creo que la diferencia está no en pasar la tormenta o no, porque esto todos estamos allí, sino en cómo te propones tú pasar esa tormenta. Creo que ahí está la diferencia, ¿no? Mm. Y, miras, yo miro atrás y yo creo que lo que marcó realmente la diferencia en cómo yo lo viví fue que yo me propuse realmente poderlo hacer, ¿no? De una manera que a mí me permitiese crecer de cierta manera, ¿no? No te puedo decir el cómo, Ujú. pero creo que una de las cosas más claves que hice fue pedir ayuda. Pedir ayuda a personas cercanas fue de las cosas más importantes que pude hacer. ¿Y tu abuela cómo lo gestionó? Mi abuela, no tan bien como yo creo. Sí. Eh, hay una parte, yo siempre digo que hay una parte de una generación femenina con mucha culpa, cargada de mucha culpa, entonces su culpa es muy diferente a la mía. Y para ella fue distinta. Sí. Hace, Ella le costaba más pedir ayuda, ¿eh? Que a mí. sí, al final Mm. lo que decimos Con es diferencia, sí. para no sentirte solo, ¿no? El ese pedir ayuda del que, bueno, luego también hablamos si te apetece. Has hablado un momento de que la demencia senil no existe, ¿no? Que es algo que a veces hay que seguir recordándolo porque hemos crecido con eso, ¿no? Y también que el Alzheimer es mucho más, ¿no? Que la alteración de la memoria, que no es porque nos hagamos mayores y aparece la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Que incluso hay personas diagnosticadas con 17 años de Alzheimer, ¿verdad? Sí. El caso actual que yo tenga constancia a día de hoy fue diagnosticado con 17 años y con 16 ya empezó con síntomas académicos. Claro, estamos hablando de
personas que cursan al final estudios secundarios, ¿no? Claro. Lo que destacó en este caso fue que a nivel académico había una profunda diferencia, ¿no? Y a partir de aquí pues se encontró. No es un caso genético, Ujú. por lo cual no sabemos de dónde viene, es en China en este caso, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda a ver de que no estamos hablando de que la demencia es un tema de edad, sino cómo se entiende este caso, pero cómo se entiende el caso de personas con 30, 40, 50 años con Alzheimer, que cada vez, gracias al diagnóstico precoz, pues lo vemos más, ¿no? Nos permite ver esta realidad que en realidad siempre ha estado. Ya. Lo que pasa es que ahora, claro, gracias a que se ha investigado, se puede ver más. Pero estar siempre ha estado dentro de nosotros. Y la demencia senil, pues al final es una terminología que se utilizó en aquel momento porque pues no había investigación para entender otras cosas, ¿no? Hablas de ese diagnóstico precoz. Cuesta aceptarlo, me imagino, ¿no? El no entenderlo, ¿no? Sobre todo el... Sí, cuesta integrarlo en la vida. Yo siempre digo que aceptar hay un punto de razonamiento que a lo mejor nos cuesta, pero acabamos dando el paso, ¿no? De que hay muchas familias que lo dicen, sí, sí, yo ya sé que tiene Alzheimer, yo ya sé que tiene esa dificultad, yo ya sé, ¿no? Para la memoria, para hablar y tal. Pero después la familia te dice, yo ya sé que esto es así, pero me cuesta a mí vivir con esto, ¿no? Entonces te das cuenta de que realmente lo que es la aceptación razonal, ¿no? Ya la familia da acaba dando el paso, pero lo difícil es integrarlo, es adaptarse a una nueva vida donde la persona ya nunca más va a volver a ser quien era, ¿no? Y evidentemente hay un cambio en la persona que tú quieres, pero también en tu vida, porque tú pierdes ese rol mientras pierdes el rol de esa persona que a lo mejor antes no sé, vamos a suponer de que es pues el marido, es igual quien sea, ¿no? Una persona querida, pues al final todo eso que antes te daba ya no te puede dar, pero claro, a la misma vez cuesta, más que aceptar es adaptarse a que tú también tienes un nuevo rol con esa persona. Siempre digo que la gran dificultad radica en acomodar, en adaptarse a esa nueva realidad, más que aceptar. No sé si me explico. Ujú. Es como, y es una nueva persona con la que estamos conviviendo, ¿no? Poco a poco te estás alejando y has de despedirte, ¿no? De la persona con la que tú vivías tal y como, ¿no? Has vivido todo este tiempo, ¿no? Es como, Sí, es un duelo en vida. Es un duelo anticipado, es un duelo en vida y es una pérdida ambigua, ¿no? Porque es muy ambiguo. Cuando fallece alguien, tú, más allá del dolor, tú ya sabes, tienes como la certeza, digamos, de que tú sabes que esa persona ya no va a volver, por mucho que tengas momentos, ¿no? Es una persona que tú tienes la pérdida física y psíquica. En cambio, en los casos de demencia, hay una pérdida solo psíquica, porque físicamente la persona sigue estando. claro, Claro, y eso al cerebro racional le cuesta muchísimo, ¿no? Encajar eso, ¿no? Cuando estamos en esas mentes que digo yo, ¿no? Como que se dice más cuadradas, ¿no? Cuesta mucho encajar un duelo con algo que, ¿no? Con esa persona que aún sigue estando con nosotros. Claro, abrirse a eso es lo que cuesta y es lo más importante. y además luego las emociones, ¿no? Me imagino que también van fluctuando en función del día, ¿no? Como cuidadores, ¿no? Me refiero al, pues, de tristeza, de rabia incluso, ¿no? De culpa, ¿no? Que decir, culpa también, porque igual le hablas mal, pierde los nervios, ¿no? Le estás quieres obligarle a que recuerde, y luego te sientes mal, ¿no? Por esa presión que le pones, o culpa por no cuidarte a ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y son ambivalentes las emociones, porque tú puedes estar sintiendo en un momento que dices, mira, me dedico un momento para mí, ¿no? Entonces te vas a tomar ese café con tus amigos o lo que sea, y te lo estás pasando fenomenal y en aquel momento te viene la alegría por ese momento que estás disfrutando por y para ti, pero a la misma vez, mientras sientes la alegría, también sientes culpa. Claro. Culpa porque debería de estar cuidando, porque tal, Entonces, claro, se sienten emociones a la misma vez, yo siempre digo que son como la balanza, ¿no? Que hay que saber encontrar ese equilibrio. Pero sí, sí, sí. Eh,
Son estados que son fluctuantes, como la misma demencia también, ¿no? Lo que pasa es que la demencia era su curso y las emociones sí que es importante poderlas gestionar, no taparlas, porque eso es lo peor, porque al final acabarán saliendo, pero sí permitirse el escucharlas, el comprenderlas, el entender qué mensajes están enviando, porque siempre hay un mensaje detrás, ¿no? El permitirlas acomodarlas en nuestra vida, porque al final ayudan a poder cuidar mucho mejor y a entender los procesos que estamos viviendo. ¿Hay alguna emoción que predomine más? No sé, ¿qué tal la culpa? Mm, Depende. La que predomina más siempre es la tristeza, ¿no? La rabia y la tristeza eh, son las estrellas, ¿no? Porque al final es una pérdida, es un duelo y es normal pasar por un momento donde sientas rabia o ira hacia la situación, eh, porque estás viviendo un cambio que es inevitable, ¿no? Y sí es normal que en un momento que digas es que estoy enfadada, ¿no? Y que eso conecte con momentos hasta incluso de injusticia, ¿no? ¿Vale? Y estos son momentos que es que son humanos, son naturales y son necesarios también, Ya. porque es mejor que salgan así, ¿no? Las emociones. Pero siempre teniendo en cuenta de que no nos podemos quedar estancados allí. Durante un tiempo sí, pero todo el proceso no, ¿vale? Por lo cual esa rabia, esa ira de cierta manera siempre acaba conectando, cuando se va trabajando, se va gestionando, acaba conectando con la tristeza. Yo siempre digo que la ira y la tristeza son como la tapadera de la... Ay, perdón, la rabia y la ira son la tapadera de la tristeza, ¿vale? Cada vez que sentimos rabia o ira, estaría bien preguntarnos si en el fondo yo siento tristeza por algo, ¿no? Hay veces que hay personas que han dicho, o hasta incluso a mí me ha pasado, ¿no? Ujú. Que lloras de rabia. Y luego cuando lloras de rabia, luego te das cuenta de que en el fondo hay una tristeza allí metida, ¿no? Entonces, bueno, darse cuenta de esto, de que no son tan lejanas, de que muchas veces están muy unidas, ayudan a conectar mucho más con el proceso de duelo. Entonces, ¿no? El escuchar las emociones, ¿no? Intentar ver qué nos están contando, ¿no? Cómo las estamos sintiendo en el cuerpo. Sí. De hecho, una persona a mí me dijo, mira, cuando ya pasó todo el proceso de duelo, lo trabajo, dijo, mira, me era mucho más fácil enfadarme con el médico por el diagnóstico que me estaba dando y por todo lo que me decía, que no sentir la tristeza de la pérdida de mi madre, que era evidente, ¿no? Y yo creo que ese es el ejemplo más claro para poder entender bueno, el curso que dan. Pero hay que pasar por la rabia, no, no pasa nada. Si no se pasa, tampoco pasa nada, pero si se pasa, que es lo más habitual, es totalmente humano. Hablabas hace un momento de tomarte un café, ¿no? Que luego te sientes bien, pero luego la culpa. Esos cafés, ahora que se habla tanto, ¿no? Del autocuidado, ¿no? Que en el caso del cuidador, pues creo que, ¿no? Es súper necesario. Y bueno, como vamos escuchando, es decir, tómate el café a solas, ¿no? No vayas también con la persona a la que estás cuidando, ¿no? Realmente está de tú, que a veces también se cae en ese error, ¿no? Por así decirlo, porque en el fondo no nos está ayudando. Sí, 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 es ese autocuidado que no es autocuidado del todo, ¿no? Eh, hay personas, ¿no? Que dicen, no, sí, 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 yo salgo, voy a caminar, me tomo ese café, pero con mi familiar, con la persona que yo estoy cuidando. Entonces eso no es autocuidado como tal. Porque si, me acuerdo de una señora, ¿no? Que me decía, yo cada día me tomo el café con mis amigas, ¿no? Y siempre lo decía, cada semana, cada semana. Y al cabo de un mes o dos, dijo, bueno, pero mi marido siempre viene conmigo. Ah, entonces, claro, ese momento que podría ser para ti, para poder explicar cómo estás viviendo el proceso, o hasta incluso para poder desconectar, para escuchar a tus amigas y decir, mira, no quiero, ¿no? Hablar de nada que sea sobre el cuidado, porque hay veces que también lo necesitan, ¿no? El salir y no querer hablar, y otras veces Mm. sí, depende. La cuestión es que tú tengas ese espacio sin tu familiar para poder expresar lo que tú consideres, ¿no? Y claro, sí, sí que hay veces que ese autocuidado no se acaba de entender del todo bien. Lo que pasa es que aquí es importante que cada persona cuidadora no recuerde que tiene derecho a poder tener momentos de intimidad y de privacidad sin su ser querido. O sea, no solamente el sentir, sino el integrar ¿no? Que tienes derecho, porque parece ser que no hay derecho, ¿no?
a tomarte ese café y reírte, pasártelo bien. La vergüenza, ¿no? Igual de qué van a pensar de mí, ¿no? También depende en qué situaciones vivamos, ¿no? En qué entornos vivamos, ¿no? Que de repente, mira, me estoy tomando un café y he dejado sola pues, a mi madre o a quien sea. ¿No? Sí, sí, el que dirán, ¿no? ¿Qué pensarán si yo estoy aquí? Y la vergüenza también sigue siendo bastante estrella, ¿no? La vergüenza, no solamente por ese momento que te puedes dedicar a ti, o hasta incluso hay personas que no salen con su familia a la calle por vergüenza. ¿Qué pensarán si le ven así? Si siempre iba de punta en blanco y ahora ya no lleva esa camisa, que la vergüenza impacta mucho la vergüenza. Pero fíjate que ya no es la vergüenza por si le he dejado sola o solo, porque hay momentos que a lo mejor en estados más iniciales pueden estar solos, ¿no? Pero hay personas que a mí me han dicho, es que le he dejado solo o sola. Digo, solo, digo, pero no hay una persona cuidadora, ¿no? Profesional. Sí, pero lo he dejado solo. Digo, no estás solo, está cuidado. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que muchas personas piensan que le dejan solos porque ellos no están cuidando directamente. Y eso hay que romper muchos muros. El aceptar que posiblemente a lo mejor, ¿no? Depende del caso, van a estar mejor con un cuidador profesional. ¿No? Muchas veces sí, porque si quien cuida está sobrecargado, ya no cuidas como a ti te gustaría. Y por eso hay veces que comentan, ¿no? Las personas cuidadoras es que pierdo las formas. Digo, claro, si llevas 16 horas cuidando seguidas y no has salido a la calle a dedicarte ese ratito, ¿cómo quieres no contestar así? Normal. Si tienes la batería, vamos, bajo mínimos. Al final todo es un círculo vicioso, ¿no? No estás a solas, tampoco hablas con nadie más, ¿no? No pides ayuda. Y bueno, también escribiste creo también el libro también parte por eso, ¿no? Para que vean que no se sientan solas, ¿no? Que no son las únicas personas. ¿Cómo viste el proceso de escritura del libro? El proceso de escribir el libro, Ujú. eh, ¿Te conmovía bueno, mucho a ti? ¿Tú en tu caso te sentiste sola? ¿O sentías que nadie te entendía cuando lo viviste yo con me ella? sentía muy sola, sí, sí, sí. Me sentía muy sola por muchos motivos. Primero, que sí que al final escribir el libro me removió, me hizo darme cuenta, ¿no? De muchas cosas que no, que yo a lo mejor no era consciente del todo, Claro. ¿no? Del proceso. Piensa que al decir mi bisabuela, hay personas que es como, ah, bueno, pero si era tu No. bisabuela, o hasta incluso pasa con los abuelos, ¿no? Mm. Bueno, pero ya tenía una edad. Entonces a mí el libro me removió mucho, me ayudó mucho también a dar esa voz, que al final no importa si es tu bisabuelo o tu bisabuela, o tu padre, o tu tío, o tu hermano, o un vecino. Lo que importa es el vínculo que tú tienes con esa persona, cómo te ha unido durante la vida, ¿no? Y eso es lo que al final me removió tanto, porque al final escribir el libro fue para mí como una validación de mi propio vínculo con ella, ¿no? Algo que siempre había tenido muy claro, pero fue como una validación hacia mí misma, ¿no? Nunca lo había plasmado todo esto, ¿no? Y que al final me permite, para mí uno de los sentidos más grandes del libro es entender la importancia del vínculo, ¿no? El otro día una persona me decía, Natalie, es que estás todo el libro hablando del vínculo, ¿no? Y yo, pero es que es tan importante, es que parezco un disco rayado, ¿sabes? Estoy como, digo, pero es que es básico. Porque después hay personas que dicen, me siento culpable porque no cuido de mi padre y tal. Entonces tiras del hilo y a lo mejor hacía 20 años que no veía a su padre, ¿no? Entonces, ojo, porque los vínculos marcan mucho también, ¿no? El cómo te unes o el cómo cuidas o cómo decides cuidar. O cómo decides no cuidar o alguien cercano a ti decide no cuidar, ¿no? Por ejemplo, un hermano. Mm. Cómo tú también llevas esa situación, ¿no? De que tú te estás implicando porque, y estás viendo que otras personas de la familia no lo están haciendo como tú piensas que, ¿no? Que debería ser. Sí, sí, sí. Las estructuras familiares. Mm. Sí, sí, yo siempre he dicho que al final mi padre, por ejemplo, no cuidó por diferentes motivos, pero uno de los motivos fue que él no podía sostener emocionalmente esa situación. Era imposible. Lo que comentaba antes de las tormentas, Mm, ¿no? De que al final las tormentas las pasamos, lo que pasa que es cuestión de si nos lo proponemos o no, aprender de ellas, total. ¿no? En mi caso, yo me propuse aprender de ellas, y mi abuela también, pero yo siempre he dicho que mi padre nunca se propuso aprender de esa tormenta, ¿no? Entonces la tormenta fue la misma para todos,
¿no? Con el vínculo distinto, evidentemente, pero La intención también, ¿no? ahí está el tema, ¿no? O sea, el vínculo y cómo tú te propones, ¿no? Atravesarlo. Que eso no implica involucrarte, ¿eh? O no, hay mil maneras al final de poder vivir el proceso, ¿no? Yo siempre digo que hay mil maneras de cuidar. He visto casos de todo tipo, colores y formas, ¿no? Si te parece, me gustaría que habláramos de algunas situaciones concretas, ¿no? Que pueden estar viviendo, por si, bueno, a modo de pequeños tips, evidentemente es mucho más amplio que eso. Pero bueno, creo que son pues, frecuentes, ¿no? Como pues la primera vez que no te reconocen por tu nombre o por tu parentesco, ¿no? Tú comentas que cuando tenías 17 años, ¿no? Que de repente te nombra con el nombre de la mujer de tu padre, creo que, ¿no? Y tú te tuviste que ir para que no te viera llorar, ¿no? ¿Cómo afrontas esa primera vez, ¿no? Uf, Es un momento de shock. Porque es un momento que en el fondo tú sabes que puede pasar, pero nunca te lo esperas, ¿no? Puede pasar o no, ¿eh? Pasa que la mayoría de las veces sí que ocurren, ¿no? Yo en mi caso sí, claro, me tuve que ir de la habitación, o sea, mi reacción fue no tener palabra, me quedé en estado de shock y me fui. Cambié de habitación y luego ya volví, ¿no? Pero al final cada uno reacciona como puede en aquel de momento. acuerdo. Depende de la situación, de cómo se dé. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es importante entender que por mucho que no reconozca el parentesco o el nombre, eso no significa que a ti no te quiera, no recuerde el vínculo contigo, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de que si entro yo a la habitación del familiar que sea, no va a reaccionar igual conmigo que con su familiar. ¿Por qué? Porque con su familiar hay un vínculo de historia de vida que une, ¿vale? Que ya lo ves con la mano por cómo te mira, con cómo reacciona cuando entras tú. Sin embargo, conmigo no reaccionaría igual. ¿Por qué? Porque no existe ese lazo afectivo. Entonces, cuando se da ese no reconocimiento del parentesco del nombre, es importante recordar que sí continúa el vínculo, sí continúa esa unión de la historia de vida que se ha compartido. ¿Y cómo lo notas? Pues lo notas con eso, ¿no? Por cómo te coge la mano, cómo te mira, cómo está cuando está contigo, ¿no? En cómo el cuerpo habla, ¿no? De ese amor que perdura, más allá de que a lo mejor no diga el nombre, porque el cuerpo no va a recordar seguramente, ¿no? Esos momentos vividos, pero sí que recuerda la conexión que se ha tenido. ¿Y qué hacemos en el momento que te dicen que se quiere ir a su casa, ¿no? Cuando está en su casa y te insiste, ¿no? Me quiero ir a casa, me lleva a casa, llévame a casa. Y estás en su casa e intentas, no, esta es tu casa, que esta es tu casa. Lo Y primero es, pues, claro, lo primero es entender que no estás reconociendo la casa actual. Y por mucho que le digamos, es que esta es tu casa, eso no funciona, ni va a funcionar jamás, ¿vale? Por lo cual, primero es aceptar esta parte, ¿no? Entender que no está reconociendo la casa actual. La segunda es que se está diciendo quiero ir a casa, te está diciendo que esta no la reconoce, pero que se quiere ir a su casa. Seguramente se está refiriendo a esa casa de cuando era pequeño o pequeña, la casa de sus padres, ¿vale? Por lo cual, es mucho mejor decir a la persona, luego vamos, pero primero échame una mano con, yo qué sé, a doblar los trapos, yo qué sé, las sábanas, eh, da igual, a separar lentejas de, yo qué sé, ya. de garbanzos. Me invento, lo que sea, algo que sea manual, ¿vale? Que sea manual y que sea relativamente fácil para la persona. Un nudillo de lana que esté un poquito enredado, nada, que le damos a la persona, mira, échame una mano con esto, mira que se me ha hecho nudos aquí, de manera que sea muy, digamos, muy hogareño, que digo yo, ¿no? Pues mira, échame una mano con esto y luego ya. Entonces ya le has dicho que luego irás, ya le estás validando, le estás reconociendo, ¿no? Lo que está diciendo y luego ya le das otra actividad para girar el foco de atención. Pero seguramente estés recordando la casa de sus padres. Hay veces que viven, por ejemplo, en un piso, ¿no? En un piso, digamos, de una planta, y hay veces que te dicen, voy arriba. ¿Qué es arriba dónde? ¿No? Pero claro, arriba seguramente era la casa de sus padres, que era una casa, ¿no? Con dos pisos y iba a buscar ¿no? A buscar la habitación. Y es el intentar recordar que es que, bueno, que no es que no quieran recordar, ¿no? Es que no pueden recordar, que porque si lo digamos 20 veces más, no la, vamos a confrontarlo aún más.
Al final es un olvido, ¿no? Al final es una atrofia neuronal, pues, es decir, es una muerte neuronal. Hablamos de que ese recuerdo ya no está y que por mucho que nosotros busquemos ese recuerdo, es inviable. Son como carreteras cortadas, ¿no? Yo siempre digo que el recuerdo final, tenemos autopistas, ¿no? Del cerebro o ramas de los árboles, cada uno que le diga como le suene más, ¿no? Y si son carreteras, pues entendemos que esas carreteras pues están cortadas, ya no podemos pasar, ¿no? Por esa autopista. Ya no porque hayan obras, sino porque ya no se puede circular, ¿no? Entonces, el entender eso nos ayuda a poder acompañar ahí, ¿no? A la persona de una manera mucho más cercana. Siempre hay algún punto de recuerdo, sobre todo en estados moderados, ¿no? De infancia, de los momentos donde la persona era más joven. Y tirar de allí nos puede ayudar. Ya hablábamos de la importancia final de pedir ayuda. Am, ¿Cómo nos puedes ayudar tú? ¿Es solo online? ¿También presencial? ¿Haces también talleres, no? Sí, online, en sesiones individuales o familiares. Esto dependerá de la necesidad de cada familia, de cada caso. Y luego presenciales en talleres en Madrid y en Barcelona, que son 2 veces al año, ¿vale? En cada ciudad. Luego todas las sesiones sí que son online, ¿no? Y yo siempre digo que la manera de ayudar para mí tiene como 2 puntos muy importantes. Una es la psicoeducación, ¿no? Que es vamos a comprender qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, que es Alzheimer, es demencia frontotemporal, lo que sea, vamos a conocer la evolución, vamos a entender qué síntomas hay, porque si no sabemos lo que hay es difícil poder entender, ¿no? Y es complejo el proceso de duelo. Y luego la parte, digamos, más terapéutica, que es el acompañamiento psicológico en la gestión de emociones y proceso de duelo. ¿Se suele dar más a nivel individual o familiar o grupal? Individual, Individual, eso. Con diferencia, ¿no? ¿no? Y mujeres, ¿no? Imagino, también más. Sí, pero cada vez más hombres, ¿eh? Cada vez más. Este último año y medio tengo que decir que sí, más hombres, por lo más general. Hombres, sobre todo de 50 a 65 años, concretamente. Antes de acabar, me gustaría pedirte dos cosas. La primera es si nos puedes recomendar, no sé, un libro, una conferencia, un podcast, algo que nos pueda dar un poquito de luz. Sí, de libros, en cuanto al Alzheimer, bueno, yo de plataforma, ¿vale? Esto no es un tema de marketing, sino es un tema porque confío plenamente. Para mí hay 2 entidades que son muy importantes, que yo recomiendo mucho que las personas se entren y lo miren, que una es la Fundación Pascual Maragall, ¿vale? Que hay un blog, ¿vale? Y en el blog pues, se encuentran artículos de todo tipo, ¿vale? Y ahí eso puede ayudar, ¿no? A entender un poco más la situación. Y luego están las AFA, ¿vale? Las AFAS están en toda España y son entidades que ayudan y acompañan a personas cuidadoras. Entonces tienen de todo tipo, acompañamiento médico, a nivel neurológico, tienen grupos de acompañamiento, ¿vale? En la misma población donde viven, y eso puede ayudar bastante más también, ¿vale? Centros de día y bueno, hay buenos temas de estimulación. Y luego, en cuanto a películas, hay una película que se llama El Padre, que yo la recomiendo, que la puedan mirar. Y luego hay 2 libros, bueno, aparte del mío, Ujú, ¿vale? obvio. Está el de Siempre Alice, ¿vale? Siempre Alice es un libro que habla en primera persona del proceso del Alzheimer. Es una mujer que explica cómo Ujú. se nota el Alzheimer, pasa por el diagnóstico y explica diferentes momentos. Es una maravilla. Los apuntamos, muchas gracias. Y ya por último, no sé si tienes tú alguna frase, no sé, algún mantra, algo, no sé, tuya o de alguien que a ti te ayude en el día a día, ¿no? En situaciones así complicadas y que nos puedas compartir. Para mí hay una frase que es muy clave, eh, que dice que todo cambio es una pérdida y toda pérdida es un cambio. ¿No? Es una frase que leí en un libro que se llama Aprender de la pérdida, Ujú. de Neymeyer, un psicólogo especialista en duelo. De hecho, es una frase que sale en mi libro, la tuve que poner porque es que no tenía opción a no ponerla, es que tiene que salir. Y es una frase que al final nos ayuda a entender, es que es aplicable a todo de la vida. O sea, Sí.
toda pérdida es un cambio y todo cambio es una pérdida. Al final, pues te enseña la importancia de los cambios y las pérdidas, la unión que tienen en todo, pues en una mudanza, en, es que en todo, ¿no? Y creo que integrar eso con la magnitud que tiene, creo que puede dar mucha calma. Muchísimas gracias por compartir, no solo la frase, evidentemente, sino todo tu tiempo. A Muchas ti. gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.